Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Soy David y hoy estamos de vuelta en el Tibia y vengo a hablaros del evento del Lightbearer Quest que está ahora mismo operativo, funcionando, ¿vale? Y que os lo traigo remasterizado, ¿vale? Porque ya lo había subido pues hace un par de años cuando estaba empezando en YouTube y que pues, obviamente la calidad de vídeo pues no tiene nada que ver con lo que hago de guías ahora, ¿no? Así que bueno, espero que os guste, os sirva la guía y todo eso. Y bueno, voy a empezar hablando de en qué va a consistir el evento, las recompensas que vamos a obtener, ¿vale? Porque hay de dos tipos, porque es un evento de mundo, ¿vale? Ya os aclaro, y se completa el servidor, el evento, pues tenemos, y lo completamos nosotros completamente, pues tenemos más recompensas que si pues solo lo hacemos a la mitad, ¿vale? Y si no lo completa el servidor, pues también tenemos recompensas, ¿vale? Que son las primeras cosas que tenéis que hacer en cuanto veáis el vídeo, ¿vale? Por si acaso el servidor no lo completa, independientemente las vais a obtener y son, vamos, son cremísima, ¿vale? Así que bueno, vamos a pasar con el vídeo y voy a hacerlo súper rápido, intentar que se entienda bien y eso. Yo ya llevo hoy un montón de cosas hechas, no sé si se me ven los ojos rojos, acabo de venir del gimnasio, estoy reventado, pero os traigo aquí la guía para que la tengáis en el canal. Dentro vídeo. El evento consiste en mantener activos unos pedestales de fuego que vamos a encontrar esparcidos por el mapa de Tibia. En concreto, existen 10 y que están custodiados por una serie de criaturas oscuras, ¿vale? Para mantenerlos activos, encendidos, necesitaremos una antorcha mágica que nos dará un NPC que lo veremos a continuación. Pero antes mencionaros que deberemos usar estas antorchas sobre los fuegos, sobre los pedestales, para que no se apaguen. Cada uso de las antorchas recargará el pedestal con 2 horas. Esto deberemos hacerlo entre los server safe del 11 de noviembre al 15 de noviembre. No se puede apagar ningún pedestal, ¿vale? Ningún fuego se puede apagar para completar con éxito el evento en el servidor. Por ejemplo, en el servidor de Antica siempre suele haber alguien en los pedestales que va anunciando por los canales de comercio el tiempo que le queda y siempre hay alguien dispuesto a evitar que se apaguen, ¿vale? Ahora veamos qué recompensas se obtienen si el mundo completa con éxito el evento. Como os mencionaba anteriormente, hay dos tipos de recompensas. Bien, si encendemos solo un pedestal en todo el evento, obtendremos las siguientes recompensas. 2 achievements secretos de grado 1, 10% de experiencia compartida, ¿vale? Hasta el 30 de noviembre y un backpack con todos estos objetos que estáis viendo en la pantalla. Además de 20 Midnight Shard, ¿vale? Y una estatuilla de plata. No está mal, ¿vale? En cambio, si encendéis 10 pedestales, ¿vale? Encendemos todos, ¿vale? Completos, obtendremos, además de estas recompensas, más cosas. ¿Qué vamos a obtener más? Pues otro achievement secreto de grado 2, ¿vale? Un backpack con todo este tipo de joyas que estáis viendo y esencias en la pantalla, además de algún anillo que otro, y 10 Midnight Shard extras, una estatuilla naranja, pues vale, si la queréis de decoración está bien, y un documento que nos va a permitir pues intercambiarlo con Santa Claus, ¿vale? Cuando sea Navidad, y nos dará la montura festiva, ¿vale? Que si no la tenéis pues está muy bien porque siempre da luz y está chula, ¿vale? Es una más a la colección. Y deciros como apunte, como nota, que este objeto, este documento, si lo queremos pues pasárnoslo entre personajes, ¿vale? Para tenerlo con otros personajes, da igual que os lo paséis, que no os va a funcionar la jugada, ¿vale? O sea que no lo vais a poder utilizar con otros personajes, ¿vale? Tiene que ser con ese mismo, obtenerlo para obtener la montura. Ahora, ¿qué pasa si el mundo no completa el evento? Veamos qué recompensas podéis obtener. Y estas son las que primero haría yo mismo, ¿vale? Para pues prevenir si el mundo no lo completa el evento, ¿vale? Al siguiente server safe, ¿vale? Pues no perdéis estas, ¿vale? Que son las fundamentales que tenéis que hacer sí o sí. La primera y más importante de todas es matar a todas las criaturas
que custodian las antorchas, los pedestales, porque cada una de ellas nos va a dar una cantidad ingente de puntos de charm, ¿vale? Y en total suman un 460 puntos, ¿vale? Que está muy bien y solamente tenemos que matar 5 o 8 o algo así, ¿vale? Son como boss rare, ¿no? Así que eso es lo primero que tenéis que hacer. En segundo lugar, tenéis que, al matar estas criaturas, si queréis farmearlas, pues muy bien, vais a obtener dinero, ¿vale? O sea, dinero transformado en los Midnight Shard, ¿vale? Que estos los podéis vender en el trade, en el comercio, en el market, ¿no? Por un precio de 8k, incluso los he visto que valían 11, ¿vale? Cada uno de ellos, así que está bastante bien. Y en tercero, si los queréis acumular para vosotros, ¿vale? Podéis subir de nivel, ¿vale? Es como estas piedras que vemos y entregamos a los NPCs de otros eventos, ¿vale? Como la de Wisdom y otras de atrás, ¿no? Del Demon Lelavi puede ser. Bueno, ahora mismo no recuerdo, ¿vale? Y que entregando 40 Midnight Shard al NPC Lucius, que lo vamos a ver por aquí, ¿vale? Os lo dejo por aquí en la pantalla, al decirle High Experience Yes, ¿vale? Pues ya os sube casi un level entero, ¿vale? A mí me subió prácticamente un level, me quedé a nada, pero vaya, que sube bastante. Y que esto lo podéis hacer, estas tres cosas, en este mismo momento, antes de que se cancele, ¿vale? Y que son cosas que tenéis que hacer sí o sí, ¿vale? Ya independientemente que luego, si confiáis de que el servidor va a completarlo o no, ¿vale? Os la podéis jugar, pero en principio hacer esto en primer lugar, no vaya a ser que desaparezca todo y os quedéis sin nada, ¿vale? Y ahora vamos a ver dónde vamos a encontrar las recompensas, ¿vale? Cuando el evento acaba el 15 de noviembre del server safe, ¿vale? El NPC Lucius, que lo acabáis de ver, donde estaba al decirle el High Experience Yes, ¿vale? Que está pues en la entrada de Yalahar, allí en el Magician Quarter, ¿vale? Ahora vamos a ver dónde encontrar pues las recompensas cuando el evento acabe a partir del server safe del 15 de noviembre, ¿vale? El NPC Lucius ya lo conocéis y si no, lo vamos a estar viendo ahora mismo en el vídeo, ¿vale? Y luego las otras recompensas de todas las joyerías que hemos visto ahora, ¿vale? Lo vamos a ir a conseguir a través de cofres y tal en Cazordón, ¿vale? Podemos usar el carro más de la derecha de todo del DP, ¿vale? Con el ticket y nos llevará abajo a la entrada principal de las puertas, ¿vale? Y bajando hacia el sur encontraremos un carro que está así como casi empotrado a la pared, que nadie utiliza, pero que solo se utiliza en este momento del año, ¿vale? Al usarlo nos teletransporta a una sala y que vamos a poder obtener todas las recompensas, ¿vale? Si habéis completado una antorcha, pues vais a poder abrir más o menos cofres, ¿vale? Y esa es la sala en cuestión. Para empezar el evento deberéis dirigiros en primer lugar a Yalahar, donde iremos a hablar con el NPC Lucius, que se encuentra en el Magician Quarter, en el cuadrante superior derecho, justo enfrente al respawn de Hellspawns. En la zona circular del mapa os aparece indicado dónde caminará el NPC. Le tendremos que decir el siguiente diálogo: High, Light, Yes, para que os teletransporte al Templo de la Luz. Si no lo hace, es que el mundo ya ha fallado el evento, y con lo cual no podréis completar nada. Una vez allí, subid las escaleras y hablad con el NPC. Le diréis lo siguiente: High Mission Yes, os dará la Magic Torch, que usaréis para ir encendiendo o recargando todos los pedestales. Ahora bien, comencemos por ver dónde se encuentran todos y cada uno de estos. Podéis hacerlos en el orden que gustéis. El primero que vamos a ver es el pedestal ubicado en Yalahar, ya que estamos aquí. Este se encuentra en el Spawns de Hellspawns, al norte de la ciudad. Deberemos de bajar las escaleras de más al oeste para encontrarnos el pedestal. Este lugar es algo peligroso, ya que estas criaturas son bastante fuertes y si bien se pueden formar unas traps o llenarse el respawn de las criaturas y más de un nivel 200 ha muerto con tan solo bajar las escaleras. Siempre podéis traeros unas runas de energía, ya que las criaturas no lo pisan, y así ir limpiando la zona con calma. El siguiente spawn lo ubicaremos en Plains of Havoc, en Venore.
Aquí deberemos ir a las profundidades de la zona, justo donde conseguimos la Biblia de Tibia, poco más abajo del templo, el punto de reunión para ir a Poi. El spawn de estas criaturas no es muy difícil de limpiar y no es muy frecuente que haya gente, así que podréis farmear tranquilos los shards. En tercer lugar, nos iremos a Svarkron, el concreto a la montaña del oeste a la ciudad, conocido como el Formogar Glacier. Para llegar rápidamente al pedestal tomaremos el camino del sur del DP hacia el puente helado y usaremos el Exaniurap en la zona de los pingüinos. Nos iremos todo a la izquierda hasta encontrar un muro helado por el que tendremos que usar de nuevo el levitar. Luego tan solo seguiremos el camino de la montaña al oeste y llegaremos a nuestro destino. En cuarto lugar, iremos a Port Hope. Aquí necesitaremos tener completa parcialmente la quest de Ape City, justo hasta tener cogida la misión 8, que es recoger un pelo en las Forbidden Lands. Si no tenéis las 7 misiones primeras completas, no podréis usar el teletransporte. Bien, contando que lo tenéis, para llegar hasta él tendréis varias formas de venir hasta el NPC, que se sitúa en la estrella del mapa. Si tenéis puntos con Grizzly Adams, podéis usar el teletransporte, si no, pues tendréis que caminar desde Port Hope o bien desde las montañas de Ankaramun. Una vez llegáis al NPC, le diréis Hi Transport Yes y os llevará a la zona inaccesible de las Forbidden Lands. Ahora solo tenéis que bajar las escaleras y dirigiros al noreste, muy próximo a la bajada. La siguiente zona está localizada justo en la Tar Pit Tomb, al noreste de la puerta principal de la ciudad de Ankaramun. Deberéis de llevar una pala para abrir el agujero situado en la zona central de las pozas de petróleo. Bajaréis las escaleras hasta llegar al primer piso de criaturas. Solo seguid el camino al norte y todo a la izquierda. Encontraréis el pedestal y una pequeña sala. El sexto lugar lo encontraréis en Drefia, en el territorio de los muertos vivientes al oeste de Darasia. Para llegar hasta aquí, simplemente seguid el camino al oeste hasta una pequeña cueva. Usad la cuerda y subid a lo más alto para ir a la izquierda y adentraros en Drefia. Una vez aquí, tendréis que ir al spawn que encontramos los Necromancers, Wyrms y la quest de la Medusa Ciel, entre otros ítems. Si habéis estado por aquí, os daréis cuenta de que la zona, a la primera vez que bajéis la escalera, os encontráis el spawn de Necros y si bajáis otro agujero al norte, estaréis en el mapa que hace como una estrella dibujada. Bien, el pedestal se sitúa en el triángulo norte justo antes del spawn de Wyrms y de la quest que os mencionaba. En séptimo lugar, iremos a la Hero Cave de Edron. Como puntos de referencia deberéis de pasar el spawn de Humans, que encontramos nada más bajar el agujero del Bonelord, y tomaremos el agujero del norte que nos llevará a unos dragones. Bajando encontraréis más Human y un Hero, que da una vuelta como una caracola. Bajaréis y os encontraréis de camino a la Demon Helmet Quest. Tan solo seguir el camino al sur y luego a la derecha, como si fuerais a Demos. Al fondo os encontraréis el pedestal. A continuación iremos a Ramoa. Para ello necesitaréis tener el acceso a esta isla, que depende de Shattered Island Quest. Cuando lo tengáis, simplemente ir al barco de Liberty Bay para ir a Goroma y llegar a la isla usando los teletransportes. El pedestal lo encontraréis al suroeste antes de llegar al agujero que os llevará al spawn de Undeads. En penúltimo lugar iremos a Hellgate, al spawn donde se encuentran los Elder Bonelord y otras criaturas encerradas en cámaras. El pedestal se sitúa justo al norte de nuestra llegada a esta misma zona. Para aquellos que no sepáis cómo llegar, os dejo el camino de ida y salida de Hellgate en un link en la descripción de este vídeo. Por último, iremos al lugar más fácil y que es farmeable para niveles 8 si tenéis cuentas free para hacer dinero. Yo este método lo usé hace unos años para hacer muchos cacas en pocos días. Tened presente que el mundo tendrá que completar con éxito el evento para que obtengáis la recompensa. Dicho esto, nos dirigiremos a Duakatra, en Khazor-dûm, en la prisión que hay en la parte subterránea de la ciudad. Para acceder necesitaréis la llave 3802, que se obtiene de manera muy fácil en Khazor-dûm. También os dejaré un link
a un vídeo de cómo conseguirla en la caja de información. La prisión se localiza en la entrada principal de Cazordon, que podéis llegar usando el carro de más a la derecha en el DP o caminando. Cuando entréis, simplemente dirigíos al norte y encontraréis el pedestal. Una vez que completáis todas las basins o pedestales, obtendréis el achievement que os mencionaba al principio y ya solo tendréis que esperar a la resolución del evento. Ahora bien, si el evento no es completado por el servidor, porque habéis llegado algún día tarde o, por el contrario, ha pasado varios días y luego ha fallado el evento, os encontraréis criaturas por las ciudades tipo Death Blobs que os molestarán robándoos vida y maná. Este es un buen indicador para saber si el mundo ha fallado el evento. Otro indicador es que si vais a hablar con el NPC Lucius, pues no os hablará nada, no os teletransportará en el caso de que falléis. En el caso de que sí, pues podéis seguir teletransportándoos al Templo de la Luz.